como muchos saben, yo creo que pues todos los que estamos aquí, pero acabo de tener una bebé y no conozco el sueño, no desvelar es mi segundo apellido ahorita, mi segundo nombre y, y no he dormido, así que si me tropiezo de más, perdón, pero sí no he estado durmiendo, pero es un sacrificio. Lo que he estado analizando últimamente es que sacrificio o dolor, el sacrificio siempre lleva dolor y a veces solamente vemos el dolor, pero el dolor en sacrificio siempre da vida. Y en este caso yo me estoy desvelando y mi esposa para darle de comer a nuestro bebé, para cuidarlo, para que esté saludable, para cambiarlo y todo eso, ¿no? Y está bien curada como siempre sacrificio en dolor que sale del otro lado sale vida, ¿no? Lo vemos en la naturaleza, los leones comiéndose a los venados y a otros toros y sufren, pero pues están dando vida, es el ciclo de la vida. Y así funciona. De hecho, muchas de las civilizaciones a lo largo de toda la historia del mundo fueron establecidas por sangre. El inocente murió para hacer una ciudad. Y lo vemos el día de hoy, ¿no? Las grandes ciudades son hechas con manos de obra de esclavos. Ah, Vemos China, a lo mejor este video ya va a estar cancelado en China, no se va a poder ver en China, ¿no? Bueno, porque predicamos el evangelio más que nada, ¿no? Pero lo podemos ver desde el principio con Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel, él después de eso se va a formar una civilización. Y es curioso que a lo largo de la historia sucede y sucede. Las pirámides de Egipto fueron hechas con mucho sacrificio. Y entre muchas cosas que la cruz de Jesús hizo, entre salvarnos, entre darnos la salvación, hacernos hijos, una de las cosas que hizo una gran civilización. Un sacrificio hizo una gran civilización y esa es la iglesia de Cristo Jesús. Él fue el Abel. Él fue el que dio su cuerpo para que nosotros pudiéramos ser una iglesia. Y eso lo escuché hace poco y me encantó y quería compartírselos. Pero el punto es que no he podido dormir y queda con el look que traigo, no mi look, ese es mi look de que no he dormido. Y si no solamente me estoy dejando crecer el pelo, es mi look. Conocen a, ¿cómo se llama este representante de boxeadores? Pues a ese, en esa persona me inspiré, en Albert Einstein también. Pero sí, mi look no es importante, no es importante. Lo importante es lo que les traigo, lo que va a salir de mi boca. Y lo que va a salir de mi boca es, nunca quiero que sean cosas mías, sino siempre quiero que sean cosas de la palabra de Dios y espero que pueda dar a entenderlo el mensaje del día de hoy. Y hablando de eso, hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Dice, y vamos a estar en Juan 15 y vamos a empezar en el 4. Y dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que pertenecen en mí, yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntarán en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les, se les será concedido, perdón.
y eso te explota la cabeza, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cómo funciona eso de que si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, lo que sea que pedimos, Él nos los va a dar. Vamos a estar cuatro puntos acerca de este pequeño pasaje que acabo de leer. De cómo si permanecemos en sus mandamientos, Él va a permanecer en nosotros. ¿Qué significa todo esto que acabamos de leer? Y primero quiero hablarles el primer punto de los 4 puntos es la naturaleza divina de la Biblia. La Biblia que tenemos el día de hoy fue juntada por ya hace años y tal vez te puedes cuestionar el Viejo Testamento, pero podemos ver que Jesús creía en el Viejo Testamento. Jesús, para él citaba el Viejo Testamento como la palabra de Dios. La palabra de Dios en el 14:24 dice, vamos a irnos atrás, en el 14:24 dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Es muy importante entender que la Biblia que tenemos, la naturaleza divina de la Biblia, cómo es vida. Y eso es verdad. Jesús, de hecho, él citó en una ocasión en los evangelios a Moisés. Y vas y lees ese pedazo y lo lees y estás viendo que son palabras de Moisés. Pero Jesús dijo, Dios dijo. Pero estaba hablando Moisés. Ni siquiera en el Viejo Testamento sucede mucho que de repente los profetas dicen, y Dios dijo, y empiezan a leer algo que Dios les reveló al pueblo. Pero en esta ocasión, Jesús dijo, Dios dijo, y estaba citando directamente a Génesis en el Viejo Testamento, lo que creemos que es Moisés. Y Moisés está diciendo que es Dios. Entonces lo que está diciéndote esto, que todo el Viejo Testamento es palabra de Dios. Igual en otra ocasión, Jesús cita a los salmos. Está sentado con sus discípulos y les empieza a explicar de principio a fin todo el Viejo Testamento, cómo todas esas escrituras están hablando de él. Y es curioso, todos los predicadores, y yo creo que toda la gente que está apasionada acerca de la palabra de Dios, les hubiera gustado que la Biblia hubiera incluido ese sermón de Jesús, cuando Jesús les está explicando libro por libro en el Viejo Testamento. Mira, desde Génesis, aquí los Salmos, Jueces, Éxodo, todos están hablando acerca de mí. Pero no aparece, solamente dice que les explica. Pero siempre, ojalá hubiera estado ahí la explicación. No, o sea, Jesús diciendo, mira, aquí me apuntan. Pero lo que sí dijo, citó uno de los salmos donde habla acerca del Mesías. Y Jesús les está diciendo, está bien que me adoren, porque aquí en este salmo habla acerca de mí y yo soy el Mesías. Y lo curioso es que en los salmos no es la ley de Dios. Los salmos es simplemente poesía. Pero Jesús decidió no citar
una parte de la ley de Dios, sino los salmos para decir, mira, aquí hay profecía de que yo soy el Mesías. Y ni siquiera fue un salmo del rey David ni del rey Salomón, fue de una persona que en los salmos hay varios autores y citó a una persona que no es conocida. Y es muy curioso. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Cuando Jesús cita a los salmos, que aún lo más insignificante, a lo mejor de hecho había grupos religiosos antes, eran los escribas y los saduceos. Y los saduceos eran los saduceos y los escribas, si no me equivoco. Los escribas creían en todas las leyes y los profetas, en los escritos de los profetas, y también en los salmos. Pero los saduceos eran más estrictos y ellos solamente creían en los 5 libros del Viejo Testamento, los primeros 5 libros. Para ellos los salmos no eran válidos, pues. Eran insignificantes. Pero Jesús decide citar un libro insignificante, a lo mejor para la vista de muchos en ese tiempo, de una persona que es insignificante, que no es el rey David. Y lo que esto nos está diciendo es que toda la palabra de Dios es de Dios. Vaya la redundancia, ¿no? Pero el libro que tenemos con los viejos testamentos es la palabra de Dios. Y tal vez me dirás, ¿y qué del Nuevo Testamento? Eso ya fue después de Jesús. Tal vez me dirás, ¿qué tal que se equivocaron? ¿Qué tal de Juan? ¿Qué tal de Pablo, de los Corintios? A lo mejor me dirás, a lo mejor ellos estaban buscando su agenda y estaban distorsionando las enseñanzas de Jesús, pero no. ¿Por qué estoy tan seguro que no? Estoy tan seguro por lo que acabamos de leer ahorita en el 14. Dice, el que no me ama y no me obedece, y recuerden, mis palabras no son mías. En el 26, perdón, Juan 14, 26 dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces podemos ver que el Nuevo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo. Jesús les dijo, el Espíritu Santo o el abogado defensor va a venir a ustedes y les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Todo lo que yo les he enseñado. Entonces ese fue el punto número 1. La naturaleza divina de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, como lo podemos ver. Ahora, el punto número 2, ¿de qué se trata la Biblia? ¿Cuál es el enfoque de la Biblia? Pues el enfoque de la Biblia es Jesús. La Biblia se trata de Jesús. Yo recuerdo que de niño yo pensaba que la Biblia era un grupo de historias que te ayudaban a ser mejor, ¿no? Mirabas al rey David y decías, wow, el rey David obedecía a Dios, el rey David danzaba, era valiente. Y luego mirabas a Abraham y decías, wow, Abraham tenía mucha fe. Entonces la Biblia me está enseñando hombres de estatura alta para que yo pueda inspirarme y ser como ellos. Pero la verdad es que sí se trata, claro que sí, yo me inspiro por el rey David, quiero danzar como el rey David, ¿no? Pero la realidad es que la Biblia se trata de Jesús. Y cuando habla de Abraham y de su fe, y cuando habla de la experiencia de Abraham a punto de asesinar a Isaac en sacrificio, la realidad que es que está hablando del Padre entregando a su Hijo.
a Jesús. O cuando David le dice a Absalón, el hijo que lo quiso matar, el hijo que le quitó su reino y se subió al techo y se acostó con todas las mujeres de David. Y está bien raro, a lo mejor me estás diciendo, ¿de qué estás hablando, Jorge? ¿De qué serie loca de HBO estás hablando? No, estamos hablando de la Biblia. Y la Biblia te enseña estas cosas para que puedas ver que todos esos grandes héroes no eran suficientes y que algún día iba a venir Jesús. Cuando el rey David, cuando Absalón se muere después de hacerle todas estas cosas horribles a su padre, el rey David por primera vez en todo el libro de Juez le dice hijo a Absalón. Le dice, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Si yo hubiera podido morir por ti, en tu lugar yo lo hubiera hecho. Y ahí podemos ver una imagen de que algún día iba a venir ese rey perfecto, ese rey que sí iba a morir por nosotros. Ese rey. Entonces la Biblia se trata de Jesús. Todo está hablando de Jesús. Me gusta mucho como lo pone un teólogo. Tú parte la Biblia en donde sea y va a estar hablando de Jesús. Parte la Biblia en donde sea y va a sangrar. Y es cierto, te invito a que lo hagas. De hecho, la otra vez dije, a ver si es cierto. No, lo digo tanto, pero digo, a ver si es cierto. Y sí, lo abrí y estaba en una parte bien random, nunca lo había leído. Pero es cierto, lo conectas a lo que iba a suceder, al gran sacrificio de Jesús en la cruz. El gran sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. El enfoque principal de las Escrituras es el Evangelio. Y tú no puedes entender las Escrituras si no entiendes el Evangelio. Y tú no puedes entender el Evangelio si no entiendes las Escrituras. Es un círculo, pero lo más importante es el Evangelio. A veces, como cristianos, pensamos que el Evangelio tan solo es el trampolín para entrar a la alberca. Pero no, la alberca entera es el Evangelio. Y en la medida de que tú conoces a Dios, el Evangelio crece en tu corazón. Porque dices, ¿cómo puede ser que ese Dios todopoderoso me amó tanto así como para cumplir la ley por mí y tomar el castigo que yo me merecía? Entonces tu vida empieza a ser reflejada por el entendimiento del Evangelio. Entre más lo entiendes, más tu vida puede cambiar. Aquí me gusta pensar, a veces no hago un buen trabajo a lo mejor, pero me gusta pensar que predicamos que creer en el Evangelio te da la salvación, te da el cielo, te hace merecer el amor de Dios. Pero también creemos que tú te debes convertir en el Evangelio para que tu vida cambie. Y la única forma de que tu vida cambie es conociendo el Evangelio. Ese es el enfoque de la Biblia. De hecho, en 2 de Corintios, para que lo notes, 2 de Corintios 3, del 15 al 18, Pablo lo que está hablando y lo que dice, nomás déjame contártelo rápido, dice que hoy en día no, porque está hablando de hace miles de años, ¿no? Pero lo que él dice, hoy en día se lee a Moisés, pero hay un velo en los ojos. Pero cuando tú aceptas al Señor, ese velo se remueve. Fíjense, está hablando del Viejo Testamento. Está hablando de todas esas historias del rey David, de Moisés. Dice, cuando tú lees esas historias, dice, hoy en día en las sinagogas, los que no creen en Jesús,
leen todo eso, pero hay un velo, no entienden de qué se trata. Pero cuando aceptas al Señor, ahora puedes ver, miras a Jesús en toda la Biblia. Miras a Jesús en toda la Biblia. De hecho, algo muy curioso, a veces tomamos mal la progresión de Israel desde que salió de Egipto. La miramos de una forma rara, pero en realidad lo que está diciendo es otra cosa. ¿De qué estoy hablando? Ok, sale Moisés, este gran hombre de Dios, al cual hablaba con Dios, y se le reveló la ley, escribió tantas cosas, pero ya él muere y le pasa el mando de ser líder a Josué. Un hombre militar, un hombre fuerte con muchos soldados que va y toma Jericó, que va y derrota a los gigantes, que hace todas estas cosas. Ahora, ¿quién sigue después de Josué? Sigue, se me fue, pero es esta mujer. A ver si me ayudan, no, siempre estoy pidiendo ayuda. Esta mujer que hizo cargo de Israel, no es Ruth, es otra mujer, ¿cómo se llama? No, creo que es Débora. Bueno, ahí me corrigen si alguien sabe después, pero después se queda esta mujer. Y a lo mejor, ok, Josué al mando y después una mujer. Pues, ¿qué tiene de malo? A lo mejor preguntamos hoy en día, pues somos iguales. Oh, no, sí, claro, pero en aquel entonces y más en la cultura hebrea, donde una mujer ni siquiera era importante, desgraciadamente, que una mujer estuviera a cargo era un bajón. No era, subimos de Moisés a Josué y de Josué a esta mujer. No, fue un bajón. Entonces, les prometo que tenía bien presente el nombre y ahorita se me fue por completo. Así suele suceder. Pero después de esta mujer viene otro hombre, para que estemos parejos también, se me olvidó su nombre, que ya tiene menos poder militar. Y después de este hombre viene Sansón, un solo hombre. ¿Sí se fijan cómo va descendiendo hacia abajo? De tener a Josué con su militar, luego una mujer y luego un hombre con menos militar y luego ya solamente un hombre. Y lo que nos está diciendo esto es que algún día se termina Jueces en Sansón. Y lo que nos está diciendo es que algún día iba a venir un solo hombre, no en fuerza militar o económica, sino en humildad y en debilidad para derrotar a todos los enemigos de Israel. Y no solamente a los enemigos de Israel, sino para establecer a un reino que es para siempre. Y ese reino es la iglesia de Cristo. Entonces podemos ver cómo desciende hacia abajo en debilidad, anunciando a que iba a venir Jesús en humildad, en debilidad. Y con toda esa debilidad y humildad, saliendo victorioso, resucitando al tercer día, estableciendo un reino y un reino para siempre. Amén. Y el tercer punto acerca de la Biblia o la palabra de Dios dice: el que permanece en mi palabra, yo permaneceré en él. Y también dice acá ahí mismo, creo que en el si no me equivoco, en el 14. Dice: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece.
Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo provienen provienen de mi Padre, quien me envió. Y eso significa que nos tenemos que ganar el amor de Dios, que tenemos que amarlo para que Él nos ame para atrás. No, claro que no. De hecho, el Evangelio se trata de que Él nos hizo aceptables. Se trata de que Él ya hizo todo el trabajo. Por eso en la cruz, Él al morir, Jesús dijo, consumado es. Está terminado. Porque Él sabía que ya había terminado todo. Él sabía que había terminado. Lo difícil del Evangelio no es ganarse la aprobación de Dios o ganarse el amor de Dios. Lo difícil es creer en ese amor. Eso es lo difícil, constantemente estarte recordando que Dios te ama y que Él demostró todo su amor en la cruz del Calvario, que Él demostró todo su amor. Y la tercera parte acerca de la Biblia es los beneficios de permanecer en la palabra de Dios. Y me gustaría repasar tres. Obviamente hay muchos más, pero vamos a repasar tres. Primero, el corazón te renueva el corazón. Cuando tú permaneces en la palabra de Dios, Él renueva tu corazón. Cuando tú permaneces, y podemos verlo en el 15:5. Estamos en el 15:5, dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si tú no permaneces en la palabra de Dios, tú no vas a vivir una vida llena de frutos. Tú no vas a vivir una vida llena de paz. Y no vas a vivir una vida llena de amor. Por eso Jesús te insiste que permanezcas en su palabra para que tengas un corazón renovado, una vida de abundancia como Jesús lo prometió. Sí, a lo mejor crece en el Evangelio y eso es suficiente porque lo dice la palabra para que tú seas hijo y recibas al Espíritu Santo y que tu salvación esté segura en Él. Pero si tú no permaneces en su palabra, tú no vas a tener frutos y vas a vivir una vida horrible, a lo mejor oscura, una vida alejada de su palabra, una vida seca, sin frutos. Por eso tenemos que permanecer en Él para tener una vida llena de frutos. Permanecer en Él. Y también el segundo punto o el punto número B del tercer punto, de los beneficios de permanecer en su palabra, es que Él contesta nuestras oraciones. Él ya está abierta la puerta porque Cristo murió en la cruz del Calvario, pero Él contesta nuestras oraciones cuando permanecemos en su palabra. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Lo que quieras puedes pedir, pero déjame decirte una cosa. Si tú permaneces en la palabra de Dios, que es vida, Él es el pan de vida. Él literalmente, leer la palabra constantemente te va a dar vida.
En el principio no había nada, pero Dios con su palabra, con su voz, creó todo. Entonces, a lo mejor en tu vida no hay nada, hay pura oscuridad, pero cuando tú introduces la palabra de Dios en tu corazón, Dios empieza a crear y a dar frutos. Y luego la tierra estaba desordenada y vacía. Y de igual forma, como la ordenó Dios, con una fórmula química, calculando cosas, no, lo hizo con el poder de su voz, la palabra. Entonces, de esa misma forma, si hay un desorden, si está oscuro, si las cosas no están donde deberían estar en tu vida, con la palabra se va a acomodar. A eso me refiero con un corazón renovado. Con un corazón renovado. Y a lo mejor me dices, es que no tengo tiempo para la palabra de Dios. Pero es tan importante la palabra de Dios. ¿Cómo puedes? Te aseguro que cuando vas a tu trabajo o en el día, cuando empieza la semana, no duras todo el día sin comer porque no tienes tiempo. No. Tratas de en unos 5 minutos de perdida comer. A lo mejor duras un día sin comer porque te descuidas, pasa. Y no es nada saludable. Pero te aseguro que al día siguiente vas a decir, no, tengo que comer porque de perdida unos 5 minutos. Entonces, así de grave es la palabra de Dios porque trae vida a tu corazón. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. Esa palabra verbo, otra palabra para verbo es palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Y qué nos dice esto? Que la palabra, la misma palabra con la cual Dios creó todo el universo, es Jesús. La palabra misma es Jesús y Jesús es vida. Jesús les dice en los evangelios, y de su corazón correrán ríos de agua viva. Y eso de los que te estoy hablando, ese es el beneficio, uno de los beneficios de permanecer en la palabra de Dios. Dicen que en nuestro estómago tenemos un montón de neuronas y el cerebro está hecha de neuronas. Entonces, se cree científicamente que nuestro estómago funciona como un tipo de segundo cerebro en nuestro estómago, en nuestra panza. Por eso se dice panza llena, corazón contento, ¿no? Pero la cosa es que en la panza, en el estómago, tenemos los sentimientos. Cuando nos rompen el corazón, aquí se siente. Cuando estamos nerviosos, aquí se siente. Cuando tenemos miedo, aquí se siente. Y en la cultura hebrea se creía que el corazón estaba en el estómago, porque aquí sentían todo. No había tal cosa, porque no sabían que estaba acá arriba. Pero se creía que el corazón estaba en el estómago. Entonces, en el escrito original, cuando Jesús les dice, no dice corazón, les dice, y de su estómago correrán ríos de agua viva. Cuando escuché eso, conectó más el sentimiento. Porque aquí en mi estómago he sentido las peores cosas. Cuando tengo miedo, cuando estoy triste, cuando estoy en los peores lugares de mi vida. Pero Jesús promete, yo ya marqué el camino, y si tú vas por mi camino y permaneces en mi palabra, sí, tu salvación es segura, pero si no permaneces en mi palabra, aquí en el estómago, en tu corazón, no va a estar bien. Pero si permaneces, van a correr ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El segundo punto
Me regresé un poquito al punto A y vamos a regresar al punto B. Él contesta nuestras oraciones. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y se les dará, se les será concedido. Lo que sea, de verdad, lo que sea. Sí, lo que sea. Pero aquí está la cosa. Si tú permaneces en las palabras de Dios, que es la Biblia, tú no vas a pedir otra cosa más que darle la gloria a Dios. Y Dios te va a conceder eso. Cuando tu corazón está alineado a la voluntad de Dios, porque tú estás permaneciendo en la palabra de Dios, tú no vas a querer otra cosa más que pedirle: Dios bendice a mi vecino, Dios bendice a mi prójimo, Dios, que tu nombre sea glorificado a través de mi trabajo, a través de todo lo que yo haga. Entonces nuestras peticiones van a ser contestadas, porque nuestras peticiones solamente van a ser para gloria de Dios si permanecemos en su palabra. Ese es el punto B. Y el punto C del punto 3, aquí me estoy haciendo bolas, pero el punto número 3, el punto C, es la llenanza del Espíritu Santo. Cuando tú permaneces en la palabra de Dios, vas a permanecer lleno del Espíritu Santo. Y podemos verlo en el 14, Juan 14, 23. Juan 14, 23, y dice: Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo digo. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece, y el que recuerda y recuerden mis palabras no son mías, sino provienen de mi Padre que me envió. Dice: yo viviré con cada uno de ellos. Él vive adentro de nosotros cuando permanecemos. El Espíritu Santo se mueve en nosotros cuando permanecemos en la palabra de Dios, y no al revés. Como dice Gálatas, ¿por qué recibieron el Espíritu Santo? Lo recibieron por creer en el mensaje de Cristo. O sea, por estudiar la palabra, por ver el evangelio de Dios, recibes al Espíritu Santo. Entonces, tú quieres que el Espíritu Santo se mueva en ti. Tú quieres que el Espíritu Santo venga y te llene, pues tienes que enfocarte en la palabra de Dios. Tienes que enfocarte en la palabra de Dios. Hay veces que como iglesia, o hay iglesias que solamente nos enfocamos en el movimiento del Espíritu Santo. Pero en Juan 16, 14, Jesús nos dice: el Espíritu siempre me va a glorificar a mí. Entonces tú no puedes decir solamente se trata del Espíritu Santo y decir: yo estoy lleno del Espíritu Santo y yo me enfoco en el Espíritu Santo. Pero si tú no estás enfocado en Jesús, es porque tú no estás lleno del Espíritu Santo. Porque Jesús mismo dice: el Espíritu Santo siempre me va a glorificar a mí. Si nosotros solamente nos enfocamos en el Espíritu Santo y nos olvidamos de leer las Escrituras y nos olvidamos de aprender más acerca de Jesús, no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre va a levantar a Jesús antes que a Él. El Espíritu Santo no se va a enfocar en Él ni en su movimiento. Se va a enfocar siempre en Jesús. Siempre se va a enfocar en Jesús.
Y me gusta cómo lo pone este pastor. Dice, yo duro la mitad de las veces recordándole a mi iglesia que la doctrina, tienen que estudiar la doctrina. Y la otra mitad de las veces les recuerdo que la doctrina no es suficiente. Y lo que está diciendo él es que mitad doctrina y mitad Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es algo que solamente podemos pedir. No podemos hacer que se mueva. Solamente podemos pedirle. Me gusta cómo lo pone otro pastor. Él dice que la experiencia del Espíritu Santo, él la mira como él y su hija caminando en el parque. Él ama a su hija y va caminando agarrado de la mano, pero de repente él agarra a su hija, la abraza y da una vuelta con ella y la empieza a dar besos y la abraza y luego ya la deja. Este hombre no la está amando más que antes, pero de repente quiere estar en comunión con su hija y quiere abrazarla. Y así es Dios con nosotros. No nos ama más cuando nos llena de su Espíritu Santo. Solamente de repente quiere abrazarnos. Y el Espíritu Santo siempre va a llenar a tu corazón, va a venir a tu corazón a recordarte lo que Él hizo en la cruz, a levantar a Jesús y recordarte sus promesas, quitarte el miedo. Hey, tienes que confiar en mi bondad. Tienes que confiar en mi bondad. Hace poco, pues, mi esposa le tocó tener cesárea, o así lo decidimos, tener cesárea. Y yo en lo personal estaba un poquito asustado y de repente me llegaba miedo. Porque hay casos donde las cosas salen mal y las personas mueren en el parto. Eso es una realidad. Y también había escuchado de una pareja que tuvo problemas en el parto y eran cristianos, eran pastores, ahorita están pastoreando en El Paso. Y yo me asusté, de repente me entraba el miedo. Porque yo decía, yo sé que tú eres poderoso para hacer que todo salga bien. Pero ¿qué tal que tú quieres llevártela? O llevarte a mi hijo. ¿Qué tal que tú decides hacer esto? Yo no estoy dudando de su poder en ese momento. Y me entraba un montón de miedo. Pero Él me recordaba de su bondad. Él me recordaba que Él murió por mí. Él me recordaba que si Él entregó a su hijo, ¿cuánto más no nos dará con Él, junto con Él, todas las cosas? Él me recordaba que Él siendo Dios, sin necesitar de nada y de nadie, Él se hizo hombre. Sufrió una vida entera y la entregó en sacrificio por mí. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra confianza en su poder. Pero no solamente en su poder, también en su bondad. Tener fe en que Él quiere lo mejor para nosotros. Porque Él ya lo entregó todo por nosotros. Entonces Él me recordaba, acuérdate de mi bondad. Por eso es importante estar lleno de la palabra de Dios. Jesús en los momentos más difíciles, en el jardín del Getsemaní, Él le oraba a Dios la palabra de Dios. ¿Por qué? Le recordaba a Dios el Viejo Testamento, Él le oraba de la palabra de Dios. ¿Por qué hacía eso? Porque Él sabía que era vida. Entonces por eso es importante, y esto me lleva a mi punto
último, el número 4. Tenemos que estar radicalmente aferrados a la Biblia. Porque si todo lo demás, los otros puntos que hablé son verdad, eso significa que nuestra vida depende de permanecer en la palabra de Dios. Nuestras oraciones y estos beneficios. Entonces tenemos que radicalmente aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a permanecer en su palabra. Porque en los momentos difíciles necesitamos de su palabra que trae vida y orden y crea de la nada, crea cosas, de la nada crea vida. Tenemos que enfocarnos en su palabra y va a venir el Espíritu Santo y nos va a ayudar a poner en el centro a Jesús, a poner en el centro a Jesús. Y Jesús es la palabra. Entonces, si tú quieres llenar tu vida, tu corazón de Jesús, pues ahí está la palabra de Dios. Y como pudimos ver, la naturaleza divina de la Biblia. Sí, tal vez hay errores en traducciones o hay errores que se solucionan progresivamente en la Biblia, pero sin embargo, creemos en la palabra de Dios. Y aunque venga alguien a decirte, sabes que existen bibliotecas llenas de errores acerca de la Biblia, tú le puedes decir, sí, pero mi Cristo vive. Sí, pero sigue siendo verdad. Entonces, me gusta mucho esta historia. En la antigua Roma, después de que Jesús murió, había un dicho griego, no me acuerdo cómo va, pero decía, cómo es en el original, pero en español es, el César vive. Y el César vive significaba que él era Dios, que él era el todo, el Rey Supremo. Pero los cristianos empezaron a decir que Cristo vive. Que no el César, Cristo vive. Y ahora nosotros proclamamos lo mismo en contra del sistema. Porque antes los romanos no tenían ningún problema con que los cristianos se levantaran con un Dios más. Para ellos era un Dios más. Lo que sí les molestó a los romanos fue su forma de vivir. Porque permanecían en la palabra y tenían una forma absolutamente diferente de vivir. Hay escritos de romanos que decían que decían, los cristianos comparten todo menos su cama. Ellos decían, están bien raros, porque si está el pobre, lo comparten con él. Pero estas cosas que a nosotros nos encantan, pecados sexuales y todo esto, no lo hacen. ¿Por qué? Porque esos cristianos y los del día de hoy también saben que cuando permanecemos en la palabra, cuando permanecemos en Cristo Jesús, van a correr ríos de agua vida. Algo que su forma de vivir nunca nos podría dar. El hambre de vivir, la felicidad. Porque ¿de qué sirve si nos ganamos el mundo entero? Si tenemos dinero pero no tenemos hambre. Nada nos sabe. Pero cuando corren ríos de agua viva dentro de nosotros, cualquier cosa nos hace feliz. Y por eso es importante permanecer. Claro, tú crees en el Evangelio, tú eres salvo. Pero sigue caminando.
El siguiente paso es permanecer en su palabra.